que bendigas a todos a los hermanos que habremos de participar, ya sea dando clase o predicación, y a las hermanas que van a estar al frente de las clases, que nos bendigas, que seas tú con nosotros, que se expresen y se hablen palabras conforme a tu voluntad y tu sabiduría. También a los que habremos de escuchar, que nos puedas dar oídos abiertos, una mente abierta, un corazón dispuesto para escuchar, y que asimismo nos permitas no solamente quedarnos con estas palabras escuchadas, sino verdaderamente ponerlas por práctica, Señor. Entonces te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pido a dos hermanos varones, si me ayudan con los micrófonos, por favor. ¿Ustedes dos? Va. Muy bien, buenos días otra vez, hermanos. Tenemos aproximadamente 40 minutos para esta clase, que es una clase, está fuera de lo que estamos yendo en hilo a las otras clases. Va a ser una clase con una temática distinta. Así que le pido, por favor, que en estos 40 minutos preste no su 100 ni su 200, sino su 1000% de atención, ¿ok? Porque es una clase que si bien siempre es interesante todo lo que aprendamos, es una clase que va a enriquecernos nuestro conocimiento para cuando nosotros demos fe, dice Pedro, demos fe de nuestra razón, cuando presentemos defensa de la razón de nuestra fe, ¿ok? Entonces nos va a servir mucho para cuando queramos evangelizar y cuando alguien nos pregunte en qué creemos o en qué nos basamos o cuál es nuestro objetivo principal o uno de los objetivos principales, nosotros también poder tener armas, ¿no? Para presentar y darles razón de nuestra fe, ¿ok? Entonces, ¿todos estamos aquí? Se me hace que no. A ver, ¿todos estamos aquí? Muy bien, excelente, ok. Vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según Juan. ¿Quién ha leído Juan, hermanos? Se me hace que no me escucharon. ¿Quién ha leído Juan? Ah, no, sí me escucharon, pero no lo han leído. El hermano Manuel, esa, hermano Manuel. Ok, muy bien. El Evangelio de Juan, hermanos, entra en la categoría, ya sabemos, de los evangelios, ¿verdad? Todos conocemos por qué se catalogan como evangelios. Me asusta que no respondan. No, bueno, ok. Los primeros 4 escritos que nosotros tenemos a partir de donde termina el Antiguo Testamento, los primeros 4 escritos, repítalos conmigo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Otra vez, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, estos 4 son los evangelios. Ok, evangelio viene del griego buenas noticias. Ok, a lo que nosotros llamamos buenas nuevas. ¿Qué es esto? Básicamente el ministerio de Jesús, la vida de Jesús. Ok, estos 4 escritos nos van a narrar el ministerio de Jesús. Pero hay algo interesante, hermanos. Hay algo interesante. Nos lo van a narrar de una manera, ¿qué cree? Distinta, exactamente, distinta. Mateo de una forma, Marcos de otra, Lucas de otra y Juan de otra. Ok. Entonces, todos estos se van a concentrar en aspectos específicos de la vida y ministerio y trabajo de Jesús. ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. Dentro de estos 4 evangelios existe una categoría o una división que se les llama sinópticos. ¿Cómo? Quiere decir viendo. O sea, viendo. ¿Ok? Mateo, Marcos y Lucas, ¿cuáles? Son los 3 que entran en esta categoría. En la categoría de los evangelios, casi sinópticos, ¿ok? Viendo. ¿Por qué? Porque van a narrarnos un aspecto o una vista de Jesús desde diferentes ángulos. Pero entonces nos falta un evangelio. ¿Cuál? Juan. Juan no entra en esta categoría. ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Bueno, Juan narra un punto de vista del evangelio y de la vida de Jesús de distinto. ¿Ok? Mientras que Mateo se preocupa, Mateo es un publicano,
un recaudador de impuestos, pero es judío, ¿ok? Pero es judío. Entonces, en su evangelio va a narrar muchas cosas tradicionales judías, las cuales él no va a explicar. Más bien, él va a explicar por qué, porque su audiencia no es una audiencia judía, sino es una audiencia gentil. Mateo lo escribe para una audiencia gentil, explicando todo. Se cree que Mateo era un buen escritor, por eso era bueno con las cuentas, por eso era un publicano, pero él narraba todo a detalle, ¿ok? Entonces, él explica mucho de las tradiciones eh, judías, ¿ok? Porque su audiencia es gentil. ¿Qué es una persona gentil? Alguien que no es judío. Usted y yo somos gentiles, no porque sea amable, sino ese es el término a los que no son judíos. ¿Se entiende hasta aquí? Marcos, a diferencia, Marcos era judío, por lo cual él no se concentra, su audiencia es judía, por lo cual no se concentra en explicar las tradiciones. ¿Por qué? Porque da por hecho que ya lo entienden, ¿ok? Es como si, ¿cómo qué? Como si afirmara, más que afirmar, es como, no hay caso explicarle algo a alguien que ya lo sabe. Por ejemplo, a un doctor, si nosotros, ¿cómo le podríamos explicar cosas de medicina, no? Si ya la sabe, para eso estudió, ¿no? Algo así es el ejemplo. Marcos, su audiencia ya sabe las cosas tradicionales de los judíos, por eso no se centra en explicarlas, ¿ok? ¿Todos aquí bien? Lucas, eh, Lucas narra, si bien parte de los hechos, otros diferentes, pero narra desde el punto de vista de que él no estuvo con Jesús, sino él de lo que ha escuchado de los apóstoles, de lo que ha escuchado y de lo que le han contado los apóstoles, él narra todo su testimonio. De hecho, Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos, el libro de Hechos, antes eran un solo libro, pero después lo separan. Por eso, Hechos empieza donde dice, querido Tófilo, antes te conté las cosas que fueron ciertísimas entre nosotros. O sea, él está diciendo que ya te contó lo de Lucas, del Evangelio. Ahora va a contar Hechos. Ahora va a contar la historia donde él se integra al viaje con Pablo y hacen todas estas cosas, ¿ok? Entonces, Mateo, Marcos y Lucas. Marcos va a tener un enfoque distinto también. Marcos te va a presentar la humanidad de Jesús. Te lo va a presentar como el siervo que sufre, ¿ok? La parte más humana, ¿ok? Entonces, ese es Mateo, ese es Marcos y ese es Lucas. ¿Hasta aquí bien? Porque veo sus caras así, pero no sé si me está entendiendo. ¿Ok? Vamos bien. Muy bien. La hermana se ríe porque así estaba. Ok. Ah, ¿qué decir? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Entonces, Juan, que aquí vamos a partir nuestra clase, Juan se centra en algo distinto. Juan no va a hablar casi lo mismo de los otros evangelios. Juan va a ver otra perspectiva. Juan te va a presentar la divinidad de Jesús. Juan te va a presentar un enfoque más teológico de Jesús. Juan te va a presentar una parte mucho más allá de lo que nosotros podríamos comprender de los primeros tres evangelios. De hecho, empieza de una forma para mí, muy poética, ¿no? En el principio era el verbo, dice Juan, y el verbo era Dios. Y empieza igual que otro libro. ¿Que cuál libro? Que Génesis, ¿verdad? Entonces, Juan empieza ya desde el principio, desde su versículo 1, de una manera sorprendentemente, ¿no? Entonces, él va a desarrollar muchas partes que no se van a encontrar en los otros evangelios. Ahora, Juan también era aquel discípulo al que le decían, ¿cómo le decía? ¿Cómo le decían? Empieza con A. ¿No? El amado. ¿Ok? Se cree que Juan pertenecía al círculo cercano de Jesús. Si bien todos los apóstoles eran cercanos a Jesús, había un círculo más íntimo. Mateo capítulo 17, donde se ve la transfiguración, hay tres. Búsquelo, Mateo capítulo 17. Hay tres apóstoles cercanos en ese momento a Jesús. Quiero que lo lea y me diga quiénes son. Mateo capítulo 17. A ver quién me los puede decir. A ver, hermana, acá. Deja que le llegue el micrófono.
Sí. Ok, Jacobo, ¿verdad? Vamos a dejarlo como Jacobo. ¿Sí? Porque después nos hacemos muchos enredos de que, ¿por qué se le llama también Santiago? Bueno, entonces, Juan y Jacobo, que eran hermanos, y Santiago. Digo, ¿y quién? Juan, Jacobo y Pedro. Ok, esos tres eran el círculo más cercano. Entonces, por lo cual Juan era también uno de los más, no, cercanos. Entonces, este apóstol, este discípulo va a ver cosas o vas a ver cosas distintas, ¿no? Va a haber más allá. Ok, entonces, ¿se explicó los evangelios? Esa es una forma rápida. La tarea de ustedes es leerlos. Y luego, conforme los van leyendo, va entendiendo el por qué. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan. Capítulo 3, si no me equivoco. Capítulo 3, verso 22, a partir del 22. Ok. En sus Biblias viene una división por subtítulos, ¿ok? Antes no, antes los pergaminos o los escritos eran seguidos. No se sabía dónde terminaba y dónde acababa, ¿ok? Entonces la división que sugieren nuestras Biblias en el versículo 22 dice, el amigo de él, otra vez, el amigo de él. Este es un pasaje de los muchos que no se encuentran en los otros evangelios, ¿ok? Y es interesante, aquí vamos a empezar nuestra clase, o de aquí vamos a partir nuestra clase. Es interesante Juan cómo nos narra cosas que los otros apóstoles o los otros discípulos no lo narraron, o los otros escritores no lo narraron, ¿ok? Entonces, el amigo del esposo. Vamos a leerlo y luego vamos a ir explicando todo lo que hay detrás. ¿Quién ha leído esta parte? El hermano Manuel nada más. ¿Nadie había leído esta parte de Juan? Bueno, vamos a leerla juntos. Versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de ¿dónde? ¿De dónde? Y estuvo allí con ellos. ¿Y qué hacía? Ok, no se olvide de eso. ¿Qué hacía? Versículo 23. Juan bautizaba también. ¿Cuál Juan? O el Bautista. Excelente. Juan también bautizaba. Entonces ya hay dos bautizando. ¿Quién y quién? Juan el Bautista y... Ahora, ¿qué relación tenían entre ellos? ¿Quién? Eran primos, ¿ok? Muy bien. Junto a Salim, porque había ahí muchas aguas. Los dos estaban bautizando en el río Jordán. Jesús más abajo hacia Judea, Juan más arriba, ¿ok? Y venían y eran bautizados. Versículo 24, porque Juan no había aún sido, ¿qué? Encarcelado. Si se fija, Juan, para el momento en que escribe su evangelio, perdón, sí, Juan, el apóstol, cuando escribe su evangelio, ya está Juan el Bautista encarcelado. Por eso te especifica en el versículo 24, cuando aún no era encarcelado. ¿Ok? Es lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento. Moisés escribe, vamos a suponer, Moisés escribe en el 2024, cosas que pasaron hace 2000 años. Por eso él ya las sabe, pero en el momento, él está escribiendo eh, cosas del pasado. Por eso Juan en ese momento dice que Juan el Bautista aún no era encarcelado. Les está explicando, les está especificando. ¿Se entiende esta parte? Ok, por eso hace hincapié en eso. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de quién? De Juan y los judíos acerca de la purificación. Esto era bien normal, hermanos. Acuérdense que al principio siempre hubo el roce entre los judíos y pues ahora los que se levantaban para seguir a Jesús, a Cristo, ¿ok? Entonces ahora los judíos decían, ¿qué está pasando con estos bautizos que ustedes están haciendo? Porque los judíos tenían una forma de bautizos distintos, de purificaciones distintos, que ahorita los vamos a analizar, ¿ok? Entonces, Juan, el escritor, el apóstol, está haciendo hincapié en esa discusión. Versículo 26. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ¿qué significa Rabí? Maestro, eso. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea que ¿quién?
¿Quién estaba al otro lado? ¿Quién? Jesús. Si usted tiene pluma, por favor, no tenga miedo a escribir ahí en su Biblia. Escriba, ¿quién era el otro? Jesús. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, Jesús, de quien tú diste testimonio. ¿Sí se acuerda cómo narra Mateo el bautismo de Juan el Bautista? Narra que él estaba bautizando ahí en Mateo capítulo 3, si no recuerdo mal. Narra que él estaba bautizando y que les dice, hagan frutos dignos de arrepentimientos. Y empieza a decir todo un discurso Juan el Bautista, ¿no? También narra de qué manera se vestía Juan el Bautista, ¿ok? Seguimos. Y todos vienen a él, dicen los discípulos de Juan, y todos vienen a él. 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. ¿Por qué Juan responde eso, hermanos? ¿Por qué Juan responde eso? Sus discípulos vienen y les dicen, oye, rabí, maestro, hay otro, al que tú estabas dando testimonio, que también está bautizando, pero muchos están yendo hacia él. ¿Qué pasa con eso? Y Juan les dice, no puedo tomar nada que no le hayas dado del cielo. ¿Por qué? Es pregunta para ustedes, hermanos, ¿eh? Es clase, así que es pregunta para ustedes. Respondan. Porque él sabía que era Jesús, pues todos lo conocían del nombre. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Ahí todavía no saben que es Cristo. Ahí no ha hecho milagros todavía más que el de las bodas de Caná. Ahí no se da su ministerio público todavía. ¿Por qué Juan pues dijo eso? Pero los judíos no creían en eso. ¿Por qué tenían que hacerle caso a eso? No, hermano Ismael. Ajá, ok, ok. ¿Alguien más? ¿No? A ver, hermano Manuel, y ahorita vamos por acá. Ajá, ok, ok. Ajá. ¿Su qué? Ajá. Ok, ya se van acercando. Medio tibio, a ver, hermano Gregorio. Ajá, ajá. ¿Va por ahí? Estamos olvidando una escena, hermanos, muy importante. ¿Quién había bautizado a Jesús? Juan, este mismo Juan. Sí, este mismo Juan el Bautista. ¿Y qué pasó cuando lo bautizó? ¿Qué nos narra la escritura? Ah, ok. ¿Y quién habló? ¿Y qué dijo? Ajá, ajá, exactamente. Ahí es cuando se confirma
El inicio del ministerio ¿de quién? De Jesús. Por eso en este momento, cuando le preguntan sus discípulos a Juan el Bautista, él dice, no puedo hacer nada si a alguien se lo da el cielo, porque él ya había visto esa confirmación. Hasta ese momento, la respuesta de la hermana estuvo bien, pero hasta ese momento nadie sabía quién iba a ser Jesús. Solamente alguien, Juan, porque él ya lo había bautizado y había visto esa escena. Por eso él va a desplegar toda esta idea. Y ahora sí vamos con el siguiente versículo que el hermano Ismael se adelantó. 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy qué, el Cristo. ¿Qué significa el Cristo, hermanos? ¿El qué? El ungido, ¿verdad? Que viene desde la idea hebraica del Mesías, o Meshiaca, el Salvador, el ungido, ¿ok? Entonces, es, digamos, paralelo el hebreo y el griego, ¿ok? Las mismas ideas. Por eso tan importante este sentido para los, para los apóstoles o para la idea judía de quién era el Cristo, porque iba a ser su Salvador, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se me han perdido? ¿Ya les dolió la cabeza? Para traerles un sedamerc. Que se levanten. Ok, entonces 28. Yo no soy el Cristo, dice Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de él. Eso se cumple con la idea de Isaías. Vos oíd en el desierto. Preparad el camino. Juan el Bautista sabía que él era el que iba a preparar la senda para el que venía ¿qué? Atrás. Y no atrás de que fuera menos importante, sino del que iba a realmente hacer todo el trazo, ¿ok? Juan sabía que él solamente estaba preparando al principio. 29. El que tiene la esposa, ¿está aquí? ¿Está aquí, hermano, hermana? El que tiene la esposa, ¿quién es? Es el esposo, dice Juan. Más el amigo del esposo, ¿que está dónde? ¿Y qué le hace? Le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo, dice Juan el Bautista, está que es necesario que él crezca para que ¿qué? Para que yo disminuya. Les está explicando de una manera grandiosa a los discípulos que no hay por qué discutir. Si es que las personas están yendo con Jesús, es necesario para que él crezca. Y yo me tengo que hacer un lado. Mi cumplimiento ya lo hice. Mi misión ya está hecha. Ahora el que va a cumplir su misión, ¿quién era? Ahora sigue quedando la incógnita. ¿Por qué dice el amigo del esposo? Porque toda esta sección se llama el amigo del. Entonces, si Juan es el amigo del esposo, ¿quién es el esposo? Jesús. Ahora vamos a entender esta idea de por qué el amigo y por qué el esposo. ¿Ok? ¿Me sigue? Vamos, ok. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú lees el Antiguo Testamento, los profetas y la idea, la concepción de la cercanía y de la relación a Dios en el Antiguo Testamento iba a ser Dios, el esposo, ¿y quién creen que sea la novia o la esposa? ¿Quién? En el Antiguo Testamento. ¿Quién? Israel, exactamente. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora. Ahorita les digo en qué cita. Vamos a ir hacia el Antiguo Testamento. Am, bueno, antes de pasar, vamos a ver también, el esposo es Dios o Jehová, la novia o esposa es Israel, Jerusalén o Sión, ¿ok? Esos tres aspectos. Ahora, vamos a ver dos escenarios, uno bueno y uno malo. El bueno va a ser donde el esposo alaba o adora a la esposa y viceversa, la esposa clama ¿a quién? ¿Dónde se ve esto?
A ver, ¿quién se acuerda? No. ¿Qué libro nos narra una historia entre esposo y esposa? Ah, el Cantar de los Cantares. ¿O quién ha leído Cantar de los Cantares? Híjoles, hermanos, tienen mucha tarea. Para el próximo domingo tienen que haber leído toda la Biblia, ¿no? Bueno, de perdido un libro del Antiguo Testamento. Ok, es importante, hermanos, nuestra lectura en casa porque hay conceptos muy complejos que si no sabemos o no dominamos temas, va a ser muy difícil captarlos a la primera, ¿ok? Entonces, esa es misión personal de cada uno en nuestra casa, ¿ok? Entonces, Cantar de los Cantares nos va a narrar la historia de amor. No se asuste por lo que voy a decir, de deseo, de pasión, entre un esposo y una, el anhelo del encuentro, el anhelo de ese tiempo de espera y la felicidad. Si realmente, si usted quiere leer un poema para dedicárselo a su esposa o a su esposo, lea Cantares. Yo creo que el más famoso es el de Fuerte como la muerte es el amor, ¿verdad? Y ni las muchas aguas podrán que apagarlo. Cantares capítulo 8. Yo creo que es lo más conocido, pero hay mucho más que eso, ¿no? Si nosotros vemos la idea. Bueno, entonces Cantar de los Cantares es un ejemplo entre esa relación esposo y esposa. Pero en todo el Antiguo Testamento vamos a ver cómo Jehová, Dios, tiene una relación con su pueblo, ¿ok? Una relación de cercanía. Pero cuando hay un matrimonio, hermanos, cuando hay un matrimonio, tienen que primero suceder varias cosas y cuando ya pasa el matrimonio, mantenerse varias cosas. Me explico. En la antigüedad, cuando iba a suscitarse un matrimonio, para poder presentarse la novia al novio o al esposo, tenía que presentarse de qué forma. ¿De qué forma? Nadie. A ver, Manuel. Hermano Manuel. Otra vez en el micrófono. Ah, exactamente. Cuando iba a suceder un matrimonio, una nupcia, la novia tenía que presentarse despampanante, adornada. Pero más allá del adorno físico, había algo que tenía que presentarse, pura. Y eso de presentarse pura va en la purificación. ¿En la qué? ¿Y dónde sucede la purificación para los judíos? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el agua. ¿Ok? Entonces, para ellos era muy importante limpiarse para toda ocasión, para ir al templo, para ir a llevar su ofrenda, para ir a esto, para hacer aquello. Y una de las más importantes también era el matrimonio. Por eso la novia tenía que purificarse para presentarse a quién? Al esposo, eso. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, ok. Entonces, ¿qué otras ideas, hermanos, o qué otros conceptos vamos a ver? Bueno, los escenarios, como vimos, el bueno, el anhelo del esposo y la esposa, el cantar de los cantares. Salmo 45 lo lee en su casa, es la narración o la vista de una boda, ¿ok? De una boda. Entonces, hay alegorías a la felicidad, hay alegría y todo eso. Pero también vamos a ver escenarios malos. ¿Quién ha leído Oseas? Si existe, está en su Biblia. ¿Quién ha leído ese profeta? Hermano Manuel, bueno. Le cuento rápidamente. Oseas va a ser usado como ejemplo para presentar la traición. La traición. ¿Por qué? Oseas va a personificar, Dios va a hacer que Oseas personifique la enseñanza que le quiere dar al pueblo. ¿Por qué? Al casarse o al estar con una prostituta. ¿Ok? El amor. ¿Y qué idea va a presentar Dios en esto? Estos escenarios malos
Dios está diciendo al pueblo, tú te has prostituido, te has apartado, no te mantuviste pura. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Israel apenas salió de Egipto? ¿Qué hizo? Se quejó. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué? Para seguir comiendo. No nos importa que fuéramos presos para seguir comiendo. ¿Ok? Desde el principio se quejaron. Vamos a morir aquí en el desierto. Ay, Moisés. Luego tuvieron hambre. ¿Qué les manda Dios? El pan. ¿Qué pasó? Se quejaron. Ay, ya mucho pan. ¿Parecido con nuestra vida? Yo creo que sí. Luego Dios les manda carne. ¿Y qué pasa? Glotones. Se les prohíbe una cosa y la única cosa que se les prohíbe, lo hacen. ¿Sí se fija cómo el pueblo es rebelde? Dios les da manos que llenas y les da conforme a los que ellos piden. ¿Y qué ellos no hacen? Seguir el pacto. Entonces, no solamente era el matrimonio, era mantenerse que en él. Y muchas veces el pueblo se separa. ¿Ok? Y luego vamos avanzando en la historia. Y luego, ¿qué pide cuando llegan a la tierra donde están todos los cananeos, los jebuseos, los gergeseos? Observan que todos tienen reyes. ¿Qué quiere el pueblo de Israel? Danos un rey, danos un rey. Y ahí les van los reyes y los reyes también se equivocan, ¿no? Y luego, jueces, ¿quién ha leído jueces? El hermano Manuel también. Jueces, siempre vemos el periodo donde está bien el pueblo y luego, pero el pueblo hizo lo malo delante de Dios. Entonces tiene que venir un juez a salvarlos del castigo. Y luego están bien un rato y luego el pueblo otra vez dice, pero hicieron lo malo delante de Dios. Y así un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Entonces vemos en el Antiguo Testamento la constante separación del pueblo, no de Dios, no de Dios. Dios estaba presente, Dios estaba ahí. ¿Quién eran los que se apartaban? El pueblo. Entonces, Oseas va a representar esa historia de cómo el pueblo se separaba y se iba y se prostituía. ¿En qué sentido? En que adoraba a otros dioses, en que iba y se vendía a otros dioses, en que empezaba a hacer sus lugares altos para ofrendar a otros dioses. El pueblo santo, puro, escogido de Dios, se apartó, se prostituyó. Y hay algo bien interesante. Ezequiel, versículo 16. No se me asuste por esto que vamos a leer, ¿eh? Ezequiel, capítulo 16. Yo creo que nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya casi no tengo tiempo. Ezequiel, capítulo 16. ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? Ezequiel capítulo 16 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di así, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré y he aquí tu tiempo, era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. ¿Y fuiste qué? Una relación de esposo y esposa. ¿Cómo especifica? Fuiste mía. Yo te quité de esos lugares. Yo te limpié. Yo te salvé. Yo te recogí. Y aún así decidiste irte. Qué duro, ¿no, hermanos? Es como cuando algo a alguien le damos todo. Le damos tiempo, le damos dinero, le damos esfuerzo, le damos todo y no lo valora.
y se va y nos traiciona y nos deshonra. Así era el pueblo con Dios. Y así somos muchas veces nosotros en nuestras vidas. Dios te da, Dios te manda, Dios te permite. ¿Y qué haces tú? Lo rechazas. Lo deshonras. Lo menosprecias. Lo pisoteas. Y nos volvemos como el pueblo de Israel. Más adelante hay un versículo, en el versículo 9, te lavé con agua. Otra vez la importancia del agua, hermanos. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. ¿A quién se ungía con aceite? A los reyes. Es una señal. Es una señal. ¿A quién le lavaron los pies con un ungüento? Interesante, ¿verdad? Versículo 10, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. La vistió con lo mejor. ¿Se acuerda cómo decía el hermano Manuel que se tenía que presentar la novia? Bien adornada. Y eso es lo que había hecho Dios con el pueblo. Te atavié de adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido de oro, era de lino fino, de seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a ¿qué? A reinar. ¿Hasta dónde prosperó el pueblo de Israel? Hasta que los otros pueblos lo conocían, que le temían. Los otros pueblos le temían al pueblo de Israel porque sabían a quién tenían detrás. Esto lo puede leer en Jueces o en Reyes. Eran conocidos el pueblo de Israel. Pero fíjense, versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron. Suya eras. Te fuiste, pueblo de mí. Te fuiste con otros y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos donde adoraban y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más, dice Jehová. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas y tomaste tus vestidos de diversos colores y los cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable y fue así, dice Jehová el Señor. Todo lo que yo te di lo usaste con ellos. Todo lo que yo te levanté, fuiste y se lo diste a alguien más. ¿Quién había leído esto, hermanos? Y así como estas palabras, hay muchas palabras en los profetas que son duras, donde Dios le habla tremendamente al pueblo. Ah, fíjense cómo viene desde el versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Palabras duras, hermanos. Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. ¿Y cómo va a explicar Ezequiel esto? Versículo 32. Sino como mujer adúltera, o sea, ¿qué es un adúltero? Quien comete adulterio. ¿Y qué es el adulterio? El engaño en el matrimonio. Sino como mujer adúltera que en lugar de marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, o sea, les dan dinero, les dan su paga. Mas tú diste tus dones a tus enamorados y les diste presentes para que todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres.
Fíjense cómo les dice Ezequiel, bueno, Dios, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso ha sido diferente. Tremendo. Tu pueblo de Israel, tú eres todavía menos que una prostituta, porque al menos a ellas les pagan. Tú estás pagando. Tú les estás dando tus cosas. Tú les estás llevando lo que yo te di. No cumplió su matrimonio el pueblo. No cumplió manteniéndose. Entonces, estas ideas del matrimonio, hay escenarios buenos, pero hay escenarios como estos en donde se le recrimina su infidelidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque veo sus caras de asustados. ¿No? Todo bien, muy bien. Y todavía hay cosas más fuertes, hermanos, ¿eh? Así que prepare sus oídos. En todo esto, hermanos, hay una idea. Cuando el varón repudia a la mujer, según el Antiguo Testamento, hace una carta, se divorcia, pasó esto, te repudio y yo me puedo volver a casar. Eso es lo que hace el varón. Ah, bueno, tú hiciste eso, ya, bye. Ya no te quiero, ya no me sirves, ¿no? Pero hay una idea que Dios no cumple con eso. Dios no repudia a su mujer, sino la vuelve a juntar. Dios incriminó muchas veces al pueblo de Israel, pero con cada profeta le habló de su amor. Con cada profeta lo intentó volver. Todos los profetas del Antiguo Testamento recriminaban al pueblo, sí, pero siempre les decían, volved a Jehová, volved a Jehová. Isaías 1:18, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Isaías también dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Todos los profetas anunciaron el castigo, pero también anunciaron, regresen con su esposo. A diferencia de lo terrenal del hombre que repudia a su mujer y ya no vuelve, Dios no hizo eso. Dios, aunque vio la traición de su esposa, le extendió la mano y le dijo, ven. Y así pasa con el cristiano ahorita. La reconciliación es a través de quién? De Jesús, que nos extiende la mano y nos dice, ven. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien, ok. Entonces, para terminar, ¿por qué todo esto lo estoy conectando con Juan? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué todo esto lo estoy conectando con Juan? No, todavía no, todavía no hay una idea. Juan está diciendo, yo soy el amigo del esposo. Por lo tanto, está diciendo que ¿quién es el esposo? Jesús. Entonces yo me fui al Antiguo Testamento para entender la relación del esposo y la esposa, ¿verdad? Y una vez entendiendo esa relación, vamos a pasar otra vez al Nuevo Testamento. ¿Quién es el esposo ahora? Jesús. ¿Quién es su esposa ahora? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que se han purificado. Por eso es importante, hermanos, la idea y el concepto que Juan les está dejando. La importancia del agua en el bautismo. No hay una esposa que se presente ¿sin qué? Sin purificar. Por lo tanto, el bautismo no solamente es confesar, dice Romanos, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solamente es el concepto de confesar, no es solamente el concepto de la confirmación entre nosotros, de ver visualmente que ha aceptado una nueva vida, sino que es la importancia de presentarse como la novia. Y tú y yo no nos podemos presentar ante el esposo si no nos hemos purificado. ¿Entendemos esa idea?
Por eso Juan dice, yo soy el amigo del esposo. Quien tiene a la esposa es el esposo. Yo no soy el esposo. Yo no soy quien va a tener la esposa. Es Jesús. Y no lo digo yo, hermanos. No crea que yo me lo saqué de la manga. Fíjese, le voy a dar las citas. Mm, mm, mm. ¿Quién me puede leer, por favor? Bueno, algunos ejemplos. En tiempos bíblicos, Noemí, en el libro de Ruth, exhorta a Ruth a que se lave antes de ir al encuentro con vos, su esposo. Esto lo puede ver en Ruth 3:3. En Ezequiel también se ve la idea del agua, que es lo que acabamos de leer en este capítulo 16. Y en Efesios, que es lo que me interesa, ¿quién me puede leer Efesios capítulo 5, verso 26? Efesios capítulo 5, verso 26. Mano Gregorio. ¿Puede leer los dos versículos anteriores desde el 24? Ok, ok. Así como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Fíjense cómo va a relacionar esa idea Pablo. Ah, otra vez la idea de las bodas, otra vez la idea del matrimonio, ¿verdad? Otra vez desde el principio. Ah, tú, varón, no estás exento de cumplir algo. Ama a tu esposa como Dios ama a su esposa. ¿Seguimos? Ah, otra vez la idea de Cristo como esposo de la iglesia. ¿Seguimos? Ok. Entonces ya relacionó el matrimonio con Cristo y su iglesia y ahora dice la purificación. Por eso es necesario que la iglesia, o sea, los santos, se purifiquen para presentarse ante quién? Ante Cristo, ante el esposo. No es una idea mía, es Pablo explicándolo. Es Pablo quien te está diciendo, no sirve de nada que tú vayas, levantes tus manos y que el del frente te ponga tu mano y ore por ti y te diga, ya eres salvo. No va a funcionar que te arrodilles, que te pongan tu mano y hagan una oración por ti y tú digas, acepto a Jesús en mi corazón. Eso no es suficiente. No, no es necesario eso. Lo que sí es necesario es la purificación. Por eso muchos grupos, hermanos, están equivocados en este concepto, porque no están entendiendo lo que Pablo explica. Y eso mismo está en sus Biblias. Pablo está explicando que hay que pasar a la purificación. No puedes purificar un bebé porque no está consciente, no tiene un raciocinio. Y no puedes simplemente orar en tu corazón y recibir a Jesús, porque debe de haber un lavamiento. Por eso, la idea de Juan en el escenario del agua y del bautismo les está haciendo una enseñanza a sus discípulos. Yo no soy quien va a tener la iglesia porque yo no soy el esposo. Yo los preparé
para quien va a ser el esposo. Yo los preparé para que vayan con quien va a ser su esposo. Y en la idea actual, hermanos, por lo tanto, el cristiano tiene que cumplir muchos aspectos. Y de entre ellos, uno es el lavamiento para el perdón de sus pecados, para confirmación entre nosotros y para presentarse ante el esposo. Pero no ser como Israel, que no cumplió su matrimonio y se prostituyó, sino nosotros mantenernos purificados en el camino. ¿Hasta cuándo, dice Pablo? ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Hasta la meta. Al supremo llamamiento, al galardón de Dios. ¿Dudas, hermanos? ¿Preguntas? ¿Quejas? No acepto quejas. Bueno, hay veces que es interesante cómo nosotros pasamos de largo por pasajes y no los entendemos. Y no vemos la profundidad del contenido que nos está narrando. En este pasaje, Juan está hablando muchas más cosas de las que probablemente habíamos leído nosotros, de las que probablemente habíamos entendido nosotros. Juan nos está presentando un escenario totalmente distinto y nos está presentando la única vez que a Jesús se le presenta como el esposo, en palabras específicas. Entonces, vemos que esta parte del Evangelio de Juan es muy profunda realmente. Y eso pasa, hermanos, en muchas partes de la Biblia. A veces pasamos así, leemos y ya leí, pero no comprendemos, no entendemos, no indagamos, no sabemos más el por qué. Y es necesario que indaguemos, es necesario que profundicemos en esos aspectos. Y esto es para crecimiento tanto personal, espiritual de cada uno, como conocimiento, ¿verdad? Dice Pablo también en sus cartas que hay que crecer en conocimiento, en sabiduría. Y entonces es necesario estos aspectos y estos temas, hermanos, también hablarlos en estas clases, ¿ok? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, hermanos? ¿Todo quedó bien explicado? ¿Se entiende esta idea? ¿Ok? Hay más contenido, digamos, cultural y más historia de fondo que después, si gusta, le puedo compartir un texto que tengo de donde me basé para esta clase, se lo puedo hacer llegar y usted lo puede leer y puede comentarme sus dudas, ¿ok? Hay mucho más esto fue como un pequeño resumen de toda la información, pero hay muchísimo más. Entonces vamos a estar puestos de pie, hermanos, vamos a cantar himnos para pasar a la cena del Señor. Luna, ¿me ayudas a proyectarlos, verdad? Ok, nada más que no están abiertos. ¿Le puedes bajar un poquito el micro, por favor? Vamos a empezar con el himno número 5, por favor.